con el tema que estamos estudiando, que es el capítulo número 11 en adelante del segundo libro de Samuel. Y bueno, pues vamos a ver aquí en el capítulo 11, vamos a continuar viendo pues esos momentos de crisis que Dios permitió que David tuviera, así como seguramente ha permitido que tú y yo tengamos momentos de crisis en nuestra vida. Pero recordemos que la palabra crisis la voy a volver a poner. Ahí la tenemos. Está en esos dos, pues, letras del idioma chino, en donde una nos indica peligro y la otra nos indica oportunidad. Bueno, pues en ese sentido, Dios de alguna manera nos permite estar en crisis para, sí, tener en algunas ocasiones situaciones de peligro, pero cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ese Dios todopoderoso, pues vamos a ver cómo esas condiciones de peligro se convierten rápidamente en oportunidades para crecimiento, y sobre todo lo que más le interesa a Dios es nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a ver del versículo 1 al 5 del capítulo 11, el adulterio del versículo 13, trata de esconder su delito, y del 27, Urías es asesinado, y bueno, pues vamos a ver las consecuencias de esta situación. Como les digo, del versículo 1 al 5, el adulterio de David, tenemos que observar primeramente la ocasión que se presenta para el pecado de David, como esa crisis que el Señor permite que David tenga, que lo condujo a caer en el pecado. Vemos la situación primeramente de lo que David comete adulterio, en la situación de David reposa en la tranquilidad de su casa. Después viene la tentación de David, que vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era Betsabé. Después viene el pecado de David, ¿verdad? En donde David, pues bien listo, pregunta por la identidad de la mujer, ¿quién es? Y pues le contestan que es la hija de Eliam, y que era mujer de Urías Eteo. Bueno, pues David no se conforma con solo preguntar quién es, sino que ahora la hace llamar y la toma y duerme con ella, ¿verdad? A consecuencia de esto, pues Betsabé queda embarazada, queda encinta. Entonces vemos aquí una progresión del pecado, fíjense bien. Primero la vio. Quiero explicar algo muy especial. Miren, nosotros a lo largo de nuestra vida pues vamos a tener muchas crisis, sobre todo en la tentación. Tenemos tres enemigos en común, ustedes y yo. Primeramente está el enemigo en común, Satanás y sus huestes. Está después el mundo, y posteriormente está nuestra propia carne. Entonces, obvio, tenemos 3 contra 1, y eso pues nos lleva a constantes tentaciones. Pero voy a explicar la manera en que deberíamos de actuar y cómo sucede esta situación. Fíjense bien, la progresión del pecado de David nos da perfecta oportunidad para ver esto. Si nosotros trazamos una línea por la cual tuviéramos que caminar específicamente, ni a derecha ni a izquierda, sino sobre de esa línea. Y, por ejemplo, David, pues de repente voltea y ve a una persona, ¿verdad? Ve desde el terrado a una mujer. Hasta ese momento, mis amados hermanos, no había absolutamente nada de malo en lo que David estaba haciendo. Simplemente voltea, ve a alguien, y si hubiera quedado hasta allí, no hubiera pasado nada. Es como si tú y yo vamos caminando y de repente volteamos a ver algo que nos llama la atención, pero simplemente volteamos, vimos eso y seguimos nuestro camino en esa línea recta, no pasa absolutamente nada. Pero el grave problema es cuando de repente pues se envía a preguntar por ella. Voy a hacer esta analogía para explicar esto. Imagínense que una vez que una
persona ha salido de la condición de la pornografía, voy a poner el ejemplo, de repente va caminando por la acera de la calle y de repente ve ahí un estanquillo de revistas, periódicos, y ve la portada de una de esas revistas y simplemente la ve, se voltea y sigue su camino, hasta ahí no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando da 1 o 2 pasos fuera de la línea que está trazada para su camino? Ya empieza a haber un problema. ¿Ah? Eso es lo que sucedió con David. Envió a preguntar por aquella mujer. Después vemos cómo al enviar a esos mensajeros, pues llega el momento en el que es como si esa persona va y toma ya la revista y él había comprometido su corazón con Dios para no volver a caer en ese tipo de actitudes. Da 2 pasos más hacia un lugar donde ya no está caminando en la línea que se había trazado. Cada vez que damos un paso más lejos de esa línea, nos cuesta más trabajo regresar a la línea, al camino que debemos caminar. Y justamente eso fue lo que le pasó a David. De repente, ¿verdad? Llega el momento en el que toma a la mujer de Urías, a Betsabé, y pues es como cuando la persona que está con el problema de la pornografía compra la revista. Y obviamente regresa, entre comillas, al camino, pero no, ya trae anatema en sus manos, ya trae maldición, ya trae otra vez la condición de su pecado. Y justamente fue lo que le sucedió a David, ¿verdad? Una vez que consuma el pecado, ya físicamente, pues para él ya es muy difícil regresar al camino que Dios le trazó. Y es lo mismo que cuando la persona se lleva su revista a su casa y le empieza a ojear y otra vez vuelve a caer en esa condición de la pornografía, y pues eso es lo que trae consecuencias a final de cuentas. Y si nos damos cuenta, David ya no quiso dejar a Betsabé, ¿verdad? Esa es la realidad. Y ahorita vamos a continuar con esta explicación. Entonces, David dio muchos pasos fuera del lugar que lo llevaron a cometer pecado. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, simplemente vemos cómo descuidó su ocupación, ¿verdad? Era el tiempo en que los reyes salían a combate, a batalla, y se quedó él en Jerusalén. Bueno, pues cuando nos salimos del camino de nuestro deber, pues caemos y estamos en tentación, mis amados. Ahí es a donde todos nuestros enemigos, esos 3 enemigos que he comentado, empiezan a tomar ventaja. Primero, él empieza a ver un amor al ocio, ¿verdad? Pues la pereza da mucha ventaja al tentador, ya sea a nuestra carne, ya sea al mundo, ya sea a Satanás y a sus huestes, pero eso que de repente ya no tenemos mucho que hacer o nada que hacer, es motivo u ocasión que le da ventaja al tentador. Después vemos cómo David se permite un ojo errante, ¿verdad? Un ojo ligero que puede ver cualquier cosa. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que posiblemente no había hecho un pacto con sus ojos, como lo hizo Job. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hecho pacto con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestro oído, para precisamente salvaguardarnos ya con una idea clara de, en ese pacto, respetar y mejor desviar nuestra mirada y simplemente ponerla en el blanco de nuestra fe, que es Cristo Jesús? Bueno, o si lo hizo, no lo marca la palabra de Dios. Si hizo un pacto con sus ojos David, pues posiblemente se le olvidó en ese momento y no le interesó. Entonces aquí tenemos que notar los pasos del pecado. Vemos cómo el camino del pecado pues es cuesta abajo, es muy ligero, muy rápido, ¿verdad? No es lo mismo como cuando vamos hacia arriba, hacia una loma, que nos cuesta trabajo el caminar, el desplazarnos. Cuando los hombres comienzan a hacer el mal, mis amados hermanos, es muy difícil que puedan detenerse. Aquí podemos notar los agravantes del pecado y podemos preguntarnos cómo pudo David reprender o castigar en los demás aquello mismo de lo cual tenía conciencia que él era culpable. Y constantemente, ¿verdad? Él hacía señalamientos muy fácil
y no se daba cuenta de su propia condición. Bueno, vemos ya entonces del versículo 16, del 6 al 13, cómo David trata de esconder su delito. ¿De qué manera? Pues miren, la palabra de Dios nos enseña que él intentó encubrir su pecado. El primer intento que hizo fue cuando David envía a Urías a su casa, pues para que Urías durmiera con su esposa Betsabé. Era lo que pretendía David, y de esa manera, bueno, pues ahora sí que cargarle el santo a Urías, el embarazo de Betsabé, para aparentar que el hijo que esperaba Betsabé pues era de Urías y no de David. Bueno, después aquí vemos cómo Joab, que es el principal del ejército de David en ese momento, pues es enviado a buscar a Urías y traerlo al rey. Lo vemos ahí entre el versículo 6 y 7. Después David envía a Urías a su casa y le dice que se vaya tranquilamente, que no hay problema. Pero Urías decide no irse a su casa. Él, de hecho, se quedó durmiendo a la puerta de la casa del rey. ¿Eso qué provocaba? Pues que obviamente el embarazo de Betsabé pues no se podía achacar a Urías, puesto que no había dormido con ella. Entonces él se queda ahí en la puerta de la casa del rey y hace una observación muy especial. Dice, ¿cómo va a ser posible o cómo sería posible que yo me llegara a mi casa, durmiera tranquilo con mi mujer, pasara una linda noche, cuando mis hermanos están en plena batalla? Imagínense ejemplo le está dando el mismo rey. El rey simplemente sucede que él decidió, ¿verdad? Quedarse en su casa cuando todos los demás estaban en plena batalla. Bueno, entonces aquí vemos cómo Urías muestra una lealtad especial y dice, ¿habría yo de entrar en mi casa? Vemos ahí, por ejemplo, se nos hace la observación de que el arca de Israel y Judá estaban bajo tiendas. Y dice, y los siervos de mi señor están en el campo, ¿cómo yo voy a entrar a mi casa? Bueno, viene el segundo intento de David, ¿verdad? David, ¿qué hace? Propiamente emborracha a Urías para que después, ya ebrio, lo mande para su casa, y pues al menos si no tiene relaciones con su esposa en su ebriedad, podría pensarse que durmió efectivamente con esta Betsabé, y pues él era el padre del embarazo. Y vemos cómo nuevamente Urías simplemente dice no. Aun cuando estaba en su plena borrachera, todavía tiene una conciencia por allí que lo lleva a no irse a su casa, sino quedarse. Y pues bien, vemos ya después del versículo 14 al 25, pues el tercer intento de David, que lo envía ya directamente a luchar al frente de la batalla. Aquí vemos pues una situación muy especial de parte de David. Él le da órdenes a Joab, a su capitán, ¿verdad? Y le dice, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. O sea, realmente no, David no mató físicamente, no fue el autor eh, físico de la muerte de Urías, pero vemos aquí claramente cómo fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Y ahora nosotros, pues ya en nuestros tiempos, podemos ver que la ley castiga no solamente al autor físico de un crimen, sino ya castiga y más severamente al autor intelectual. Bueno, pues vemos ahí cómo Joab ejecuta las órdenes de David. Él hace sitio a la ciudad que estaban atacando y pone a Urías en el frente de la batalla. Obviamente vemos aquí que empieza propiamente pues el castigo, o pues lo que nosotros podemos ver como las consecuencias del pecado de David en esta crisis que él tuvo. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Entonces, allí propiamente pues muere Urías eteo. Y ya posteriormente vamos a ver cómo Joab hizo a David, pero aquí quiero resaltar que dar lugar al pecado, hermanos, endurece el corazón y provoca
pues separación entre nosotros y el Espíritu Santo. Y les vuelvo a repetir, el Espíritu Santo mora en nosotros aún en medio del pecado, en esa condición que estamos, pero nosotros ponemos muros. Al estar en esa condición de pecado, levantamos muros que impiden que tú y yo podamos ver al Espíritu Santo y mucho más que podamos escuchar su voz, su dirección, y por eso endurecemos muchas veces nuestro corazón cuando estamos caídos en pecado. Entonces, robar su corazón al hombre, pues es peor que robarle el dinero, su dinero, pues. Y atraerlo al pecado es peor que atraerlo a cualquier otro problema mundano. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias tanto físicas, pero las más críticas, mis amados, son las consecuencias espirituales. Entonces, pues vamos a ver ya del versículo 14 al 27 cómo Urías, pues al ser asesinado, pues vemos qué es lo que pasa en este sentido. Primero, Joab da aviso a David, ¿verdad? Y le dice, murieron algunos de los siervos de David, y esto debería ser razón para que David se molestara, ¿verdad? Pero no, vemos que el pecado, al endurecer el corazón de David en ese sentido, pues no le da importancia, como en algunas otras ocasiones hemos leído y estudiado acerca de cómo reaccionaba David cuando moría sus soldados, sus siervos. Él se molestaba muchísimo, pero en esta ocasión no. ¿Por qué? Porque justamente trató de encubrir su falta de haberse acostado con la esposa de Urías, y después trata de cubrir aún más la muerte de Urías. Dice, murió también tu siervo Urías Eteo. Pues esta parte de la noticia, para el corazón endurecido de David, pues suaviza las malas noticias de la muerte de sus otros siervos. Y bueno, era el objetivo a final de cuentas. Y como ese era el fin, pues David justificó los medios. ¿Cuáles fueron los medios? Que también otros de sus siervos que nada tenían que ver en este asunto, pues murieron por el sitio hacia esa ciudad y por la guerra que estaban levantando en ese momento. Y era el motivo por el cual pues David podía de alguna manera limpiar su condición al morir Urías. Bueno, las consecuencias de este pecado de David. Primero vemos que Betsabé queda encinta, queda embarazada. Después vemos que Urías fue muerto. Y la tercera consecuencia es que murieron los siervos de David. Muchos de sus soldados también murieron. Entonces, como les digo, la reacción de David, pues simplemente es tratar de aliviar su propia conciencia. Y leemos del versículo 25, como dice, no tengas pesar. Está tratando de suavizar las cosas. Lo quiero leer tal cual, mis amados. Voy a citar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 25, porque es interesante ver lo que dice David al respecto. Y dice la palabra de Dios. Estoy viendo el primer libro de Samuel, perdón. Con razón se me perdió el versículo 25. Dije, ¿qué pasó? En eso no quedamos, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, en versículo 25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Fíjense nada más, cuando en otras ocasiones David mismo hubiera hecho, se hubiera prendido, ¿verdad? Y hubiera hecho muchas cosas, pero no. Realmente aquí está tratando de aliviar su propia conciencia. Dice, no tengas pesar. Sabemos que en la guerra, pues la espada consume, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Mejor refuerza tu ataque. Y tú aliéntate, estás haciendo lo correcto. Eso, mis amados hermanos, es lo que el pecado provoca en el corazón endurecido de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Que está en esa condición y trata de maquillar, de suavizar su situación.
Hoy nos damos cuenta cómo muchas personas, ¿verdad? Desgraciadamente animan a muchos jovencitos a hacer lo que vienen haciendo ellos, tratando de suavizar su propia pecaminosidad. Se han dado cuenta cómo en últimas fechas, cómo alaban y dicen, wow, qué bueno que ya se salió del closet. Felicitamos a fulano de tal porque ya salió del closet y se ha declarado homosexual. Eso, ¿qué es lo que está indicando, mis amados? Que el corazón endurecido de muchos pretenden que a mal de muchos remedio de tontos. Esa expresión nosotros la conocemos bien. Y efectivamente, David quiso hacer exactamente lo mismo con Joás al momento de decirle, mira, no te preocupes. A final de cuentas sabemos que en la guerra siempre va a pasar esto. Mejor aliéntate, ¿verdad? Y síguele. ¿Para qué? Para que de esa manera se diluyera completamente la situación del asesinato que cometió en contra de Urías. Y David pues toma a Betsabé como su mujer, ya sin ese obstáculo, entre comillas, que era el esposo de Betsabé, pues él agarra y dice, ahora ya la puedo hacer mi esposa. Y voy a citar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, dice, y pasando su luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, aquí vemos cómo se nos hace un pequeño resumen acerca de las debilidades de David, debilidades que lo llevan a estar constantemente en crisis. David es una persona que constantemente mentía. Esa era una de sus debilidades. Lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 2 y 3, en los versículos 8 y 9, y en el capítulo 27 del primer libro de Samuel, versículos 8 al 12. Por lo menos 3 veces nos hace la referencia a la palabra de Dios de que David mentía. Entonces, ese era su estilo de vida. Después, la otra debilidad es la ira. David constantemente se airaba y de una manera exasperada, ¿verdad? Eso nos lo muestra el primer libro de Samuel, capítulo 25, en el versículo 13 y en el versículo 21 y 22. Y también en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8. Y por último, pues la gran debilidad de David fueron las mujeres. En el segundo libro de Samuel, capítulos 3, del 2 al versículos 2 al 5, y en el capítulo 5, versículos 13 al 16, nos muestra la gran debilidad de David por las mujeres. Y pues la verdad, mis amados hermanos, hagan de cuenta que me están describiendo a mí directamente cuando era yo pues en esa condición de estar lejos de los caminos de Dios. Y así nos comportamos normalmente. Yo me reflejo mucho en cómo David mostraba sus debilidades. La gloria sea para el Señor porque pues va quitando de nosotros todo ese tipo de basura que nos impiden caminar rectamente delante de Dios. Y bueno, pues ya después de esto se nos muestra en el capítulo 12, mis amados hermanos, pues cómo hay una confrontación entre el rey y el profeta. Vemos aquí que Natán es enviado a David con una parábola, ¿verdad? Y le dice, ¿qué harías tú, rey, si encuentras a uno de tus súbditos en esta condición? Y le empieza a narrar esa parábola, ¿no? En donde le dice, el hombre pobre es obligado por el rico a darle su único corderito para convidar a un invitado. Pues esta parábola, mis amados hermanos, es presentada a David en forma de un caso al cual él debe juzgar. ¿Y cuál fue la reacción de David? Y volvemos a ver cómo David se enciende en furor. Ahí sí responde como siempre lo hacía. No así en el caso de Urías, ¿verdad? Vemos en el versículo 5 y 6 del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y dice la palabra de Dios, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y fíjense, y nada más le estaba diciendo Natán, ¿verdad? ¿Qué harías si pasara esto?
ni siquiera había pasado, o sea, en una condición real. Él le estaba dando solamente un ejemplo y vemos cómo David se enciende en furor y David hace una proclamación en contra de ese hombre. Dice, viva Jehová. O sea, está diciendo, miren, que Dios es el que vive en este momento y bajo esa condición, ese hombre es digno de muerte y debe pagar, ¿verdad?, la cordera con 4 tantos. Y eso lo vemos, pues, como los judíos tenían desde Éxodo 22, versículo 1, pues una forma de cómo Dios les había ordenado cuando alguien tomaba algo de otra persona y lo tenía que restituir multiplicado por 4 veces. No sé si se recuerden cuando el buen Zaqueo, una vez que tiene el encuentro con Jesús, como dice, de lo que les timé, de lo que les robé, yo lo devuelvo multiplicado por 4, porque esa era la regla, ¿verdad? Entonces, el rey David dice exactamente lo mismo. Él no tuvo misericordia en ningún momento. El Antiguo Testamento muestra que el pecado es algo más que una acción. Tiene mucho que ver con el corazón. Lo podemos ver en Jeremías 17:11 y en Proverbios 4:23. En el caso de David, pues no había ni amor ni compasión por Urías. No solo le quitó lo que no le pertenecía a David, sino que después lo mató. Entonces vemos cómo Natán explica el significado de la parábola ahí de los versículos 7 al 12 y le dice solamente, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre, mis amados. Entonces vemos aquí que el adulterio pues él suele ocasionar homicidio al tratar de ocultar una maldad con otra. Y pues hay que temer el comienzo del pecado, justo cuando nos estamos desviando de esa línea que el Señor nos ha trazado. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros sabemos dónde va a terminar el pecado. Cuando decimos, es solo un puntito el que me estoy saliendo del camino, una vez que empiezas a caminar cuesta abajo, mis amados hermanos, no sabemos a dónde vamos a terminar. No sé si a ti te ha pasado que hayas tenido la necesidad de caminar una pendiente hacia abajo y de repente pues vemos que esa situación te empieza a acelerar el paso y en muchas ocasiones ya no tienes la fuerza suficiente y sigues. Y ha habido momentos en los que se viene uno abajo y empieza uno cuesta abajo hasta rodar y ya no hay que nos detenga y no sabemos exactamente hasta dónde va a parar esto. O es igual que cuando nosotros, ¿verdad? Eh, Dejamos que una olla de presión vaya acumulando y acumulando y acumulando presión. Y una vez que estalla esa olla, pues ya no tenemos control de absolutamente nada y no sabemos hasta dónde va a llegar la tapa y hasta dónde va a llegar el caldo y hasta dónde va a llegar los frijoles, simplemente porque hay un estallido. Y ya no hay control. Eso es lo que sucede con el pecado. Cuando nosotros empezamos a caminar la senda del pecado, pues hay que tener temor en ese momento. En ese justo instante es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de mejor seguir en el camino, apartarnos de ese pecado. Es más fácil dar un paso, como les decía hace un momento, de regreso al camino del Señor, que seguir caminando 2, 3, 5 pasos y después querer pegar un brinco para regresar al camino de Dios. Nos es más difícil. De hecho, después de mucho tiempo, de mucho espacio que generamos entre el camino de Dios y nuestro pecado, nuestro camino de pecado, muchas ocasiones ya ni siquiera vamos a querer regresar porque nos ganó el mundo, nos ganó la carne, nos ganó el enemigo. Y ya mejor decimos, ya mejor me quedo en esta condición, aunque sé que está mal, pero ¿para qué voy a ir a mostrar mi cara de hipócrita delante de Dios? ¿Para qué voy a regresar a decirle que me vuelva a perdonar si sé que voy a volver a regresar? Y mejor se quedan allí y ahí se queda uno revolcándose en su podredumbre. ¿Ah? Recuerden que como hijos de Dios tenemos el derecho de caer, pero en ningún momento tenemos el derecho de permanecer tirados, revolcándonos. Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para darnos la mano y
levantarnos en el momento en que hemos caído. En esas crisis que de repente entramos, pues Dios abre sus brazos de amor para volver a recibirnos. Pero es necesario que tengamos bien entendida esta situación. Entonces, como no sabemos hasta dónde va a terminar el pecado, ¿podría algún creyente verdadero andar por la senda del pecado? ¿Podría tal persona ser un verdadero hijo de Dios? ¿O se contradiría uno? Bueno, quiero decirles algo muy particular. Aunque la gracia no se pierde en un caso tan espantoso, ¿verdad? La seguridad y el consuelo de esa gracia, pues se reducen y muchas veces hasta el mínimo. Y por eso la gente siente inseguridad, siente desconsuelo, siente que Dios se apartó de ellos. Pero no es así. Simplemente es porque estamos en pecado y nosotros mismos somos los que provocamos separarnos de Dios. Entonces podemos tener la plena seguridad de que se perdió de la vida, por ejemplo, de David, toda la espiritualidad en ese tiempo y el consuelo en su relación con Dios. Ningún hombre en tal caso puede tener evidencia que le satisfaga de que es creyente o que es verdaderamente hijo de Dios cuando está caído en el pecado. Mientras mayor sea la confianza de un hombre que se ha hundido en la maldad, más grandes son su presunción y su hipocresía. Entonces, vemos aquí que nadie que se parezca en nada a David, sino en sus transgresiones, pues debe estimular su confianza en este ejemplo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ahorita lo vamos a ver. Aquí se nos va a enseñar cómo debemos y podemos seguir pues a David en su humillación, en su arrepentimiento y pues en otras de las gracias eminentes que Dios le dio. Es preferible que pensemos de nosotros mismos como un descarriados y que vengamos a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname, y no ser hipócritas de pensar que estamos haciendo lo correcto, que nadie de verdad se oponga a la verdad y diga, pues este es el fruto de la fe, el pecado, mi pecado en este momento es el fruto de la fe, porque podemos confundir fácilmente. No, mis amados, no son sino que los efectos de una naturaleza corrupta, y por eso debemos vigilar los comienzos de la autocomplacencia y debemos mantenernos a la mayor distancia de todo mal. Eso lo tenemos que tener claro ustedes y yo. Y sabemos claramente que en el Señor hay misericordia y abundante redención. De hecho, pues entendemos que Él no echará fuera ninguno de sus hijos arrepentidos que lleguen nuevamente a sus pies en humildad. Y tampoco va a soportar que Satanás y sus huestes arrebate a sus ovejas de su mano. Eso no lo va a permitir. No obstante, quiero decirles que el Señor hará que su pueblo se recupere del daño en forma tal que marcará el aborrecimiento de sus crímenes, para impedir que los que tienen consideración por la palabra de Dios, pues abusen de la gracia que Dios nos da. Amén. Bueno, entonces vemos aquí cómo pues David llega el momento en que confiesa su pecado. Después de la parábola de Natán, vemos cómo David dice, híjole, sí, tienes toda la razón. Miren, Dios no tolera a su pueblo o que su pueblo se quede tranquilo en el pecado. Con esta parábola que comentamos acerca de cómo el profeta Natán llega a David, vemos cómo Dios en su divina providencia siempre va a mandar gente, siempre va a tener un instrumento útil en sus manos para hacernos saber que estamos equivocados, que estamos en pecado. Natán le sacó a David una sentencia contra sí mismo. O sea, no llegó y directamente a rajatabla le dijo, Dios dice que tú estás en pecado y va a ser esta consecuencia y esta otra y esta otra. Sino, primero, ¿verdad? Le hace entender su condición propia a través de esta parábola. Hay una enorme necesidad de prudencia al reprender algo.
al señalar algo, mis amados. Nosotros necesitamos ser muy prudentes. Y bueno, pues de alguna manera vemos cómo David fue fiel en su aplicación. Dice con palabras claras, ¿verdad?, que ese hombre debía morir, el que había tomado a la única corderita de un pobre. Y obviamente pues está haciendo la referencia bien clara de Urías. Él no iba a poder tener más otra mujer. Él solamente era un siervo. El rey podía tener a las mujeres que quisiera, siempre y cuando no fueran casadas. Pero el rey pues, no le valió, no le importó eso, sino también tomó a una mujer casada. Y entonces Natán pues es muy claro, ¿verdad?, y fiel en la aplicación de la palabra de Dios, y le dice con palabras muy claritas: tú eres aquel hombre. Dios nos muestra cuánto odia el pecado, aún a su propio pueblo se lo dice, y que donde haya el pecado, mis amados, nunca va a dejar sin castigo esa condición de pecado. David no dice una sola palabra para excusar o alivianar su pecado ya cuando se ve descubierto. Y de hecho, pues lo confiesa libremente. Nos damos cuenta de esa realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dice al momento de decirle, tú eres aquel hombre? Pues simplemente se abre el panorama del significado del pecado de David. Tuviste en poco la palabra de Jehová, le dice ahí en el versículo 9 del capítulo 12. Entonces vemos cómo hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Menospreció a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caído en esa condición, mis amados? Todo lo que Jehová le había dado, le dice, y se lo refresca, se lo trae a memoria. Natán le dice claramente a David: te ungió como rey, te libró de la mano de Saúl, te dio la misma casa de Saúl, es más, te dio hasta las mujeres de Saúl, ¿verdad? Te puso por rey entre Israel y Judá, y él te habría dado mucho más, pero no, tú no escuchaste la voz de Dios. Pero con todo eso que Dios le había dado no era suficiente, sino que hizo lo malo delante de sus ojos. Y le dice Natán: a Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer. Y luego también, ¿verdad?, lo hizo con la espada de los hijos de Amón, porque justamente al ponerlo en el frente de batalla, quien verdaderamente lo mató, quien ejecutó físicamente ese crimen, fueron los hijos de Amón, ¿verdad?, no propiamente los israelitas, pero pues obvio, puesto por el rey David. Entonces viene una condena severa. ¿Y qué dice? No se apartará jamás de tu casa la espada. Y vemos cómo esa profecía se cumple hasta el final de los días de David. Dice: haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y posterior vamos a ver cómo otra crisis, en la vida de David viene a través de la vida de sus hijos. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo Absalón, ¿verdad?, viene en desquite por la condición de su medio hermano, como el pecado sexual se vuelve a presentar en la casa de David. Y por eso dice: haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y luego dice: tomaré de tus mujeres y se las daré a tu prójimo. Dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel. A pleno sol, para que de una vez quedara clarito, ¿verdad? Y pues, ¿cuál es la reacción de David? Declarar que él había pecado contra Dios. Entonces, como les digo, David no se excusa ya. Una vez que el pecado es descubierto, pues cuando David dijo he pecado, Natán se dio cuenta que era un verdadero arrepentimiento el que mostraba. Mis amados, Dios sabe el motivo de nuestros corazones. Cuando verdaderamente hacemos teshuvá o cuando solamente tenemos un simple remordimiento. Y obvio, Dios le hizo saber a Natán que él verdaderamente se había arrepentido. Entonces aseguró que su pecado había
dice, no morirás eternamente, ¿verdad? Es la declaración correcta. Ni estarás por siempre lejos de Dios, como hubieras estado si no hubieras abandonado el pecado, si no te hubieras arrepentido, si no hubiera venido el perdón de Dios a tu vida. Dice, aunque serás castigado, ¿verdad? Todos los días por el Señor. O sea, habrá consecuencias. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que tomar en consideración cuando empezamos a caminar en la senda del pecado. Cuando le perdemos el temor a empezar a cometer un pecado que sabemos que delante de Dios no debe de suceder. Entonces, dice, no serás condenado con el mundo. Existe un gran mal en los pecados de quienes profesan la fe y la relación con Dios. Y a saber, mis amados, dan ocasión a los enemigos de Dios y de la relación personal con Dios para recriminar y blasfemar. ¿Qué es lo que sucede en este punto que estoy comentando? Muchas veces ustedes y yo le damos oportunidad a la gente de vituperar en contra de nuestro Dios, de señalarlo, de burlarse, de decir, ¿ese es tu Dios? Tú que estás en pecado y que proclamas tu fe en Cristo, tú que se supone que deberías de estar alineado a los preceptos de Dios, ¿estás en esta condición? Esa es la clase de Dios que tú tienes y es lo que tú quieres que yo conozca. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien, mira, si esa persona se dice que es cristiano, vive de esa manera y tú me estás invitando a que sea como esa persona, mejor déjame como estoy. De ser como esa persona que se dice ser cristiano y que está haciendo este tipo de condiciones, mejor déjame como estoy. Entonces, le da una autoridad al enemigo para recriminar y hasta para blasfemar en contra de Dios. Del caso propiamente de David se desprende que, aunque se obtenga el perdón de Dios, el Señor visitará con vara de transgresión, ¿verdad? Con vara la transgresión de su pueblo y con llagas la iniquidad de ellos. O sea, a final de cuentas va a haber consecuencias. David tuvo que sufrir muchos días y años de dolor extremo por dar satisfacción momentánea a una vida de lujuria. Así de sencillo fue. Entonces vamos a ver aquí en esta condición que Dios perdona y le dice claramente en el versículo 13, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esto viene desde Levítico 20:10, en donde cuando hay una remisión de pecado, en automático Dios, ¿verdad?, trae vida eterna a la persona que Dios ha redimido de pecado. ¿Cuál fue propiamente el dolor que llevó durante toda su vida David después de esto? La muerte de un niño. Las consecuencias del pecado contra el pueblo y Jehová, ¿verdad? Dice, ¿qué fue lo que hizo? Y le dolió en su corazón a David durante toda su demás vida, cuando Natán declara, ¿verdad? Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, en contra de tu Dios. Eso, mis amados hermanos, nos debe doler cuando le permitimos a alguien que por nuestras actitudes tenga el derecho de señalar, de vituperar, de blasfemar en contra de nuestro Dios, mis amados. Si nosotros levantamos nuestra voz y le decimos, toda la gloria, toda la honra sean para ti, no es justo, mis amados, que con nuestras acciones estemos deshonrando a Dios, le estemos robando su gloria y se le estemos entregando al enemigo por nuestras acciones. Entonces Dios anuncia el precio. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cuál fue ese hijo? El producto de la relación que tuvo con Betsabé, pues cuando ella estaba casada con Urías, cuando Urías estaba vivo, ¿verdad? Y Dios ejecuta la condena. Lo vemos ahí en el versículo 15. Jehová hirió al niño después de 7 días y el niño murió. El lamento de David fue muy especial, mis amados. Rogó a Dios por el niño.
Viene la muerte de ese bebé y David acepta la disciplina que Dios le había impuesto. Pero aquí yo quiero tomar este punto muy especial, mis amados hermanos. Vamos a leer en el capítulo 12, porque aquí hay algo bien especial que quiero hacer notar, mis amados. Vamos a leer acerca de el versículo 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciéndose entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y aquí es lo que quiero resaltar de esta condición, mis amados, del versículo 20 en adelante. Dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Fíjense lo que está pasando en este momento. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mis amados, esta es una enseñanza muy fuerte que tenemos que aprender a tomar en consideración. ¿Saben ustedes, si lo han visto, que mientras una persona está viva, ustedes y yo clamamos, intercedemos, oramos, nos ponemos en la brecha y rogamos a Dios, ¿verdad?, por misericordia, porque Dios pudiera permitirle un tiempo más de vida, porque Dios lo traiga sanidad. Pero lo que más oramos a final de cuentas es que la voluntad de Dios sea manifiesta en la vida de esa persona. Una vez que muere, ustedes se han dado cuenta de que en automático dejamos de orar por esa persona, porque ya no podemos hacer nada. Nuestras oraciones jamás podrán hacer volver a una persona a la vida. Solo si Dios quisiera en algún momento que pudiera resucitar a alguien como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en un momento dado, pero nosotros en ese preciso instante entendemos que fue la voluntad de Dios. Después pasamos a orar por la familia, porque Dios les dé paz, consuelo, les dé el aliciente que necesitan para llevar su duelo, pero por esa persona ya no podemos hacer nada. En ese sentido, lo único que sí debemos comprender es que nosotros vamos hacia donde están esas personas en este momento después de su muerte, y ellos no podrán volver hacia nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en consideración, mis amados? Que en vida podemos hacer muchas cosas. Una vez que una persona muere, por eso el rey David se levanta de esa condición, nos muestra que de hecho prácticamente no presentó ni luto, simplemente reconoció que la voluntad de Dios se había manifestado y pues acepta la disciplina de Jehová. Así de sencillo. Y vemos cómo el corazón de David regresa a una situación en donde ve que es necesario estar siempre en los caminos del Señor. Tuvo un arrepentimiento genuino, aceptó la disciplina de Dios, pero a partir de allí, mis amados, pues simplemente vivió las consecuencias de su pecado. Sufrió y grandemente. Después
el día de mañana vamos a ver pues la bendición que Dios trae después de esta situación. Es lo que les digo, de una crisis siempre va a haber peligro, ¿verdad? En donde nos podemos atorar, donde podemos caer, pero también Dios trae la oportunidad de volver a levantarnos, de volver a salir adelante. Y es lo que vamos a estudiar el día de mañana a través de lo que es el nacimiento del rey Salomón. Les pido de favor que sigan leyendo del capítulo 12, versículo 24 en adelante, y poco a poco vamos a ir avanzando. Si se dan cuenta, nada más quiero hacerle la observación de que hay ocasiones en que avanzamos muy rápido hasta de capítulo en capítulo, porque pues de alguna manera son cosas que podemos comprender fácilmente o que simplemente no traen mucha relevancia para poder explicar de más, pero hay capítulos que nos atoran mucho por lo mismo que sucede en el momento, y eso nos tiene que traer a una mayor explicación, a una mayor, pues de alguna manera, entendimiento, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco, y les pido entonces que estudien, lean por lo menos del capítulo 12, versículo 24 al capítulo 15. Ahí vamos a ir avanzando. Vamos a darle la gloria a Dios. Con esto terminamos el día de hoy.